Este tema que estamos tratando hoy tiene realmente una relación muy especial con la salud pública. Y esa salud pública que quienes mencioné, Martín y Jimeno, cuando éramos estudiantes en aquel periodo de 1967, nos hicieron sentir así, aunque no decían que era una salud, ellos transmitían esa relación hombre-animal-ecosistema. Entonces, eso va a ser lo que vamos a tratar de mantener hoy en este tratamiento de prevención y manejos de la epidemia. Así que lo voy a presentar a Pedro Martino, el cofrade uruguayo, que es miembro de la Academia Nacional de Veterinaria de Uruguay, es actual secretario general y es presidente de la Asociación Uruguaya de Veterinarios de Laboratorio. Pedro. Muchas gracias, Ramón. Bueno, es para mí un placer y un honor poder estar acá con los académicos hermanos argentinos. Agradecerle porque me he sentido muy cómodo, es decir, muy bien atendidos. Y para pasar ya directamente al tema, voy a explicar brevemente, reiterar, mejor dicho, porque se explicó ayer la mecánica de las diferentes conferencias. Es decir, el disertante va a tener 20 minutos en el cual va a poder expresar y mostrar su tema, y luego van a haber 10 minutos para hacer las preguntas que estimen pertinentes. Vamos a tratar de ser bastante estrictos en eso para que se dé cumplimiento y no se haga pesado, sobre todo pensando en los que están en el Zoom, que a veces las discusiones que a veces se dan aquí, que son muy interesantes, a veces queda por fuera de los que están escuchando, que no se siente bien y se sienten como excluidos. Y a la vez reiterar a los que están por Zoom, que son unos cuantos, por lo menos ayer eran muchos, es decir, que pueden hacer las preguntas que estimen necesario a través del chat, que después las escribimos, las leemos y le podemos contestar. Así participan de una forma más activa. Y lo otro, por favor les voy a pedir que silencien sus celulares, porque a veces suena y eso distrae al expositor. A veces está elaborando un pensamiento, una oración, y el sonido de un celular le puede cortar la inspiración. Entonces, muchas gracias. Vamos a empezar con la primera conferencia de hoy, es decir, que corresponde al segundo módulo, prevención y manejo de epidemias. Y entonces empezamos con el doctor Carlos Alberaglio con el tema epidemia silenciosa, carencia de vitamina D y carencia de yodo. El doctor Carlos Alberaglio es representante de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay y podemos decir de él que es profesor director de la Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Comisión Nacional Honoraria del Ministerio de Salud para el Estudio y Profilaxis del déficit de vitamina D y bocio endémico. Y yo agregaría además que es uno de los miembros motores de la Interacademia en Uruguay. Está siempre presente con sus enseñanzas, sus consejos y su estímulo permanente. Doctor Salveraglio, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Buenos días y muchas gracias a todos por estar presentes ante mi charla. Debo comenzar por agradecer a los organizadores de este evento y muy particularmente por los expositores en la tarde de ayer. Me hicieron pasar una tarde de ciencia muy disfrutable. Espero que ustedes hayan compartido también con nosotros estos sentimientos de satisfacción y del nivel con que tuvieron las charlas de ayer. En este tipo de reuniones casi siempre estuve sentado junto a ustedes, pocas veces de este lado. Entonces, estando junto a ustedes, he percibido
la importancia que tiene que el orador hable para el público. Entonces, la primera preocupación que tuve era, ¿qué público iba a tener? Lo más selecto que podíamos tener, académicos de distintas universidades. ¿Qué otra cosa? Tenía que buscar un tema que me pareciera que le podía resultar entretenido. Y bueno, dentro de la medicina me pareció que podía ser entretenido y entre las epidemias, dos carencias que nos afectan a todos, que afectan a la comunidad. Por eso son temas de salud pública. Uno es la carencia de vitamina D y el otro es la carencia de yodo. La vitamina D, prácticamente la aprendimos de muy jovencitos, al liceo. Los nombres de las vitaminas son los del abecedario, así que desde muy chico, muy joven, conocemos todas las vitaminas. Y de la vitamina D, uno de chico aprende dos cosas. Primero, que sirve para que el hueso crezca sano y fuerte. Y segundo, como algo que nos llama mucho la atención, que esa vitamina se formara a nivel de la piel por la acción solar. Y pasaron los años y no ha cambiado mucho. La vitamina D sirve para la salud del hueso y la vitamina D se forma en su mayor parte por la acción del sol sobre la piel. Una pequeña fracción de ella se ingiere junto con los alimentos, pero son alimentos que se consumen poco. Pescados y no de todas las especies, aceite de hígado, bacalao, aceite de pescado, o sea, eso era de época histórica. Leche de huevo, pero en cantidades mucho menores. Así que el gran aporte de la vitamina D es a través del sol. ¿Qué más aprendimos cuando llegamos a facultad? Bueno, en facultad ya aprendimos su fórmula química, su metabolismo, mejor cómo que actúa a nivel del intestino permitiendo la absorción de calcio, que permitía la fijación de calcio en el hueso para que el hueso fuese mucho más fuerte, mucho más resistente. Y además empezaron a aparecer posturas dándole a la vitamina D nuevos aportes. Por ejemplo, estimulante de la inmunidad. Hubo muchos trabajos referentes a la epidemia de COVID-19 en que los pacientes que tenían tasa o nivel de vitamina D en sangre elevado tenían una enfermedad más leve y de mejor pronóstico de los que no la tenían. También se refiere a que la vitamina D interviene en la inmunidad contra el cáncer. Bueno, dos temas muy grandes, infecciones, cáncer. Interviene sobre la salud cardiovascular, interviene sobre el aparato digestivo, interviene sobre el aparato respiratorio. Y pasó a ser, en lugar de una vitamina, a mirarse como una hormona. Y por eso fue tomada en buena parte por los endocrinólogos. Y los endocrinólogos hace unos años atrás, pero no mucho, empezaron a hacer determinación de vitamina D en sangre, que hasta entonces no se hacían. Y si bien conocíamos la vitamina D, su acción y sus efectos, no se le daba, en la época que nosotros estudiamos medicina, la trascendencia que hoy tiene. Al hacer de los endocrinólogos vitamina D en sangre, ¿qué fue lo que vieron? Que cerca del 90% de las mujeres mayores tienen carencia de vitamina D. Bueno, eso estaba dentro de lo que uno se imaginaba. Las señoras mayores eran carentes de vitamina D. Empezaron a llamar la atención porque si bien una enfermedad o una carencia que parecía que pertenecía solo a la mujer, se vio que el hombre también tiene una elevada carencia de vitamina D. Y se vio en la de más jóvenes. Y si hay un trabajo que leí, entre los trabajos que leí para esto, en un grupo importante de embarazadas que estudió vitamina D. A mí me llamó poderosamente la atención. La vitamina D normal es de 30 hacia arriba, de 30 nanogramos hacia arriba. Entre 20 y 30 estaba el 30% de las mujeres, o sea, con una insuficiencia moderada, o con una carencia de vitamina D. Entre 10 y 20, el otro 30%, y menos de 10, el otro 30%. O sea que el 30% de estas mujeres que fueron estudiadas por un grupo de ginecólogas para un estudio de vitamina D en sangre, tenían carencia severa de vitamina D. Sin embargo, no explicaron nada, no hay ninguna referencia del trabajo al fruto del embarazo, a los niños. Pero igual, la carencia de vitamina D, a partir de los exámenes que se hacen frecuentemente, es una carencia muy, muy importante. ¿Cuál es la consecuencia mayor de la vitamina D? Y bueno, la consecuencia mayor de la vitamina D es la falta del calcio y del hueso, y el hueso es mucho más frágil. Y eso lleva a tres grandes problemas. El primer problema es la fractura de cadera. La fractura de cadera, todos la conocemos bien. Bruscamente, como un rayo en cielo sereno, el paciente que hace una ambulación normal queda paralizado en su marcha, dolorido, y si no, muchos de ellos con patologías asociadas tienen lo que se llama la repercusión de la fractura de cadera sobre el organismo, una enfermedad secundaria a ello. Se deterioran con frecuencia y de las pacientes con fractura de cadera, la gran mayoría, salvo que tengan contraindicaciones por alguna enfermedad general, son de tratamiento quirúrgico. Y la evolución de estos enfermos es entre el 20 y 30% del primer año van a la muerte. O sea que casi a la tercera parte de los que tienen fractura de cadera, muchos son muy añosos
y con patologías asociadas, pero la tercera parte va a la muerte. La otra tercera parte queda con secuelas de por vida, secuelas por dolor, secuelas por no poder valerse por sí mismo, secuelas porque tiene que dejar de manejar, secuelas porque requiere apoyo para caminar, secuelas por deterioro de otros organismos. Y solo el 30%, una tercera parte, vuelve a la normalidad. O sea que la fractura cadera es una fractura muy significativa desde el punto de vista de la salud humana. Con un costo alto, unos $10.000 se estima que sale el costo de una fractura de cadera en el acto operatorio y los días cercanos y el perioperatorio. Dos de cada cuatro mujeres tienen, 3 de cada 4 mujeres tienen enfermedad ósea, ya sea por osteopenia o osteoporosis. Y de ahí que es más frecuente en la mujer que en el hombre, pero el hombre no está muy atrás tampoco en el porcentaje de fracturas de cadera que presenta. Además de la fractura de cadera, las fracturas de puño son muy frecuentes. La persona cae hacia adelante, como mecanismo defensivo por los brazos, tiene fractura de puño. Y la fractura de puño, que es como que uno la interpretaría que es una fractura leve, no todos quedan bien. Muchos quedan con dolor permanente, con cierta dificultad para mover la mano. Y bueno, si bien no tiene la trascendencia ni que hablar de la fractura de cadera, tampoco es una lesión leve a la cual se cura el 100% de los casos. Y eso, a una caída, ya no se debe pensar en la posibilidad de una segunda caída y de una fractura mayor. Y la otra cosa que no la vi cuantificada con seriedad o con certeza, como le quiera llamar, es la fractura vertebral. El hombre la mujer tiene determinada estatura. Cuando el hombre empieza a perder estatura, es porque tiene aplastamientos vertebrales, porque tiene fracturas de cuerpos vertebrales, porque tiene osteoporosis, y esa es la causa de la disminución de altura, que se acompaña casi siempre de un aumento de la fósil dorsal. Esto no es ser viejo, esto es ser enfermo de osteoporosis. Y además de eso, muchas veces son indoloras, se perciben más que nada por la deformación de la columna, por la pérdida de la altura, pero están aquellas que a veces por microtraumatismo sufren aplastamientos vertebrales bruscos y les provoca gran dolor, a veces de muy difícil solución o sin solución de por vida. Y esos son muy frecuentes, a veces ante traumatismo mínimo. No hace mucho me tocó tener una mujer relativamente joven que había andado de caballo de galope y le dolía la columna. Bueno, el primer día la tratamos con analgésicos, pensamos que bueno, el caballo. A los pocos días el dolor nos llevó a estudiarlo un poco más y tenía un aplastamiento de columna muy severo y el resto de las vértebras estaban ligeramente aplastadas. O sea que otras veces la gente que se va a sentar en la cama y se desbala de la cama y cae sentados en una altura no tanta de la altura de la cama y tiene aplastamientos vertebrales importantes. Tuve otro paciente que un día caminando, una persona que no entiendo por qué, un día caminando era una persona muy añosa, pero de una vida muy deportiva, muy de hombre de mar, muy no sé qué, no le pasaba. Caminando se cayó de golpe y se hizo un aplastamiento vertebral del cual quedó con paraplegia y nunca más pudo caminar. O sea que la osteoporosis es una enfermedad grave con consecuencias graves para la salud. El costo es muy alto. En Uruguay se estima que hay unas 3.000 fracturas de cadera por año, pero son cifras muy oscilantes, dependiendo del año y dependiendo de uno busque los datos. Se estima que entre 240 y 400, o sea, el margen es muy grande, cada 100.000 mujeres mayores de 50 años tienen una fractura de cadera. Y en la Argentina, esta cifra que parece menor, porque serían 264, está relacionada a la población en su conjunto. Entonces hay que ser medio matemático para poder comparar. Pero en la Argentina 200 largos en la población en general y en Uruguay entre 250 y 400, pero en poblaciones de mujeres mayores de 50 años. Así que también es una problema muy frecuente. Y en el mundo es un problema de salud pública. Bueno, la prevención vendría por el aporte de calcio y vitamina D. ¿Qué es lo que pasa? Primera cosa, al demostrarse que había una colectividad importante con falta de vitamina D y que hay exámenes para determinarlo, que los exámenes se hacen con una punción, con extracción de sangre, pasó a ser casi una rutina en el médico general o en el internista o en un especialista, reumatólogo, traumatólogo, pedir también vitamina D en sangre. Y la vitamina D se encuentra en la gran mayoría de las personas descendidas. Y la gran mayoría de las personas terminan en vitamina D, medicada de por vida, medicalizada de por vida, porque a veces van al reumatólogo, a veces van al endocrinólogo y termina dependiendo también de una enfermedad que no parece ser razonable que se maneje individualmente cuando el porcentaje de la población con falta de vitamina D está alto. Entonces pasa a ser de un problema individual a un problema de salud pública. Y en algunos países ya se ha resuelto desde hace unos años
fortificar obligatoriamente algunos alimentos con vitamina D, como en Estados Unidos. En Canadá es voluntario, aunque lo promueven, y hace poco en Chile hicieron un decreto para que a partir de 2024 los alimentos fuesen fortificados con vitamina D. Eso es lo que nos parece un problema tan importante, desde el punto de vista sobre todo de la salud, desde el punto de vista de su mortalidad, desde el punto de vista de su frecuencia, desde el punto de vista de que no puede ser manejado si no es con un problema de salud pública y que se requiere una Comisión Nacional de Expertos de Salud Pública vinculada al tema de la epidemiología para estudiar este tema y dar las pautas necesarias para su prevención y tratamiento. Primer tema. Segundo tema, el yodo. En el año 53, 1953, el señor ministro de Salud Pública, llamado doctor Federico García Capurro, hace un viaje al interior del país, a los departamentos del norte, Rivera y Artigas. Y en ambos fue inaugurado el establecimiento del Departamento de Salud Pública, un grupo de niños cantaba el coro nacional, cantaba el himno nacional. Y en ambos grupos observó un engrosamiento de la parte baja del cuello. A él le llamó la atención. Y cuando viene a Montevideo, pensando que era bocio, fíjense qué comisión nombra. Al profesor de pediatría porque eran niños. Se había retirado hacía poco el profesor de pediatría. Que era el profesor Bauzá. Al profesor Cerviño, académico, el profesor de endocrinología. El profesor Salverario, mi padre, que en aquel momento era el profesor de higiene y medicina preventiva, que pasó a ser enfermedades infecciosas. Que el colaborador de mi padre para que hiciera los estudios estadísticos y un químico para que hiciera los estudios de determinación de yodo en el agua de beber. Esa comisión honoraria, en el año 53, trabajaron todos ellos casi hasta su muerte. Y ahora me toca a mí seguirla. Pero bueno, la parte brava la hicieron ellos. Mi padre, que tenía una concepción muy particular de la salud pública, sostenía que toda medida de prevención tenía que ser precedida de una muy buena campaña de educación. Y resolvió que la encuesta de bocio en los niños se hiciera solo por miembros de la comisión y tomando el mayor número de niños posible en las escuelas. A ellos se les agregaron los dos profesores agregados de endocrinología, el profesor de la ley y el profesor del vino, todos ellos lamentablemente fallecidos. Y los dos jóvenes, que éramos nosotros, que empezamos en la Facultad de Medicina y me llevaron de secretario para llevar la valija, y el doctor Morales, que era el hijo del director de higiene de aquel momento. Y me acuerdo, porque hay que valorar algunas cosas si uno lo ve de ahora. Me dice mi padre, vos ayudás a Cerviño. Cerviño era el profesor de endocrinología. Tenía un Angor estable. En aquella época el Angor estable se trataba solo con la pastilla bajo el dedo cuando venía. Entonces yo lo acompañaba porque había una valijita con las hojas donde se llevaban las encuestas, a veces poner un poco de orden. Cuando él se cansaba, se sentaba y yo seguía haciendo algún examen más, pero en realidad él hacía toda la tarea. Primero se explicaba qué era el yodo, para qué servía, la tiroides, su función. Y en algunos liceos, en las escuelas poco, en muchos liceos que eran más modernos, tenían 2 pisos. En el descanso entre el primero y el segundo piso habría un pastillerito chico, se sacaba para allá y se le ponía abajo el Angor porque le veía el Angor. O sea, esa persona a esa edad, con Angor, en aquella época, iba al interior del país y recorrimos 70 viajes hicieron al interior del país de 3 días de duración. Se iba los jueves de tarde, los viernes de mañana, se reunía primero con el director del hospital, el director del hospital se llama a los médicos del hospital, con los médicos del hospital se pedía que algunos lo acompañaran, como los 3 de ellos eran profesores titulares, todos los médicos del interior lo conocían más que bien a los 3, entonces siempre había médicos que los acompañaban en las encuestas, porque quería que los médicos vieran ellos mismos cuál era la frecuencia de la enfermedad. Bueno, para resumir, si no se me hace muy largo, el 30% de los niños del norte del país tenían bocio, de los cuales más del 10% era bocio visible. Y esto se ve en el mundo entero, ¿no? Sobre todo en la región andina. Hace unos años tuve la suerte de poder hacer un curso, unos cuantos años, un curso sobre enfermedad de la tiroides en Ecuador. Había una organización, creo que era belga, que había destinado $25 millones hace unos cuantos años para hacer la prevención de las enfermedades de tiroides en Ecuador. Y ese grupo hizo un curso para médicos de todos los países de América. Había 2 argentinos, uno de Salta y otro de La Plata, que ha venido también al curso con nosotros. Y nos llevaron a una zona andina donde había una iglesia que protegía a un 15 o 20 chicos cretinos. No sé, chicos grandes, porque uno no tiene mucha edad, uno puede decir la edad. Y bueno, muy baja estatura, facies propios de ciudad. Y hacían los terrenos del jardín, las ayudas, pero bueno, eso es la carencia de yodo en su grado de expresión mayor, es el secretarismo endémico. Y se sostiene que la falta de yodo, que se expresa y quizás se tome como más frecuente el bocio endémico, tu acción más importante es la de prevenir, o mejorar el desarrollo intelectual. O sea que así como el yodo permite crecimiento, también permite el desarrollo, particularmente el desarrollo intelectual. Dice que es la causa de deterioro cognitivo conocida más importante y más frecuente del mundo.
Doctor, 5 minutos. Sí. ¿Queda? ¿Ya está por terminar? 5 minutos. Bueno, termino por corto. Eso llevó a que se comenzara primero con comprimido de yodo, después se le agregó sal yodada en forma obligatoria en los apartamentos del norte del país, donde había más frecuente el bocio. Cuando se vio el gran resultado que es el de aportar yodo en mejoramiento de la situación, se empezó a extender progresivamente la ayudación de la sal a todo el país, menos Montevideo y los departamentos contra el Atlántico que tenían mucho menos incidencia de yodo. Hasta que hace unos años atrás, también en Ecuador, se hizo una reunión del OPS para universalizar el uso de la sal yodada en toda América. Y actualmente eso es una aspiración que se cumple en la mayor parte de los países. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema actual? Dos problemas. Primero, la gran campaña para disminución del consumo de sal. Segunda cosa, que los pediatras de los niños chicos, cuando empiezan a comer, le dicen a las madres que no le den sal en la comida. Entonces, si el aporte de yodo es por la sal y la gente disminuye mucho el consumo de sal, en los niños lo mismo, el yodo por la sal y no le dan más sal, hay que encarar como un nuevo problema de salud pública. ¿Cómo se queda este problema? Que aún no tiene todavía una definición de cómo encararlo, pero son temas a estudiar, pues son temas muy importantes y por eso la presentación de este tema. Un tema de salud pública, carencia de vitamina D, un tema de salud pública, carencia de yodo, y dos temas a analizar. Uno desde el principio y el otro en su camino para ir corrigiéndolo. Bueno, muchas gracias, doctor. Correctísimo su tiempo. Bueno, no. De manera que se abre la lista para quienes quieran hacer alguna pregunta. Bueno, doctor Sirio, si podés adelantarte porque... Gracias. A ver, sigo ya un poco mejor de la voz. Carlos, muy linda la conferencia, una pregunta, pero que ya lo hemos conversado en alguna oportunidad. Llama mucho la atención países como Argentina, Uruguay, al borde del mar, que haya en la población una epidemia de carencia de vitamina D y de yodo, justamente dos elementos que se supone que las poblaciones que están al borde del mar están bien provistas con respecto a otras poblaciones que están en el interior o países que no tienen costa al mar. ¿Cómo se puede explicar que en estos países, Argentina con miles de kilómetros de costa y nosotros con más de 300 kilómetros de costa, haya una carencia así, endémica de estos dos elementos? Gracias. Lo del yodo, esa es más la diferencia entre el aporte de yodo de la población que vive en las regiones andinas o lejos del mar que los que viven cerca del mar. Eso es así. Lo otro, que el rango entre lo que se consume de yodo y el rango de riesgo es bastante amplio. Entonces, aunque la idea es universalizar el consumo ideal en una cantidad de yodo o 30 partes de yodo por 1 millón de partes de sal. O sea que la cantidad 30.000 partes de yodo en 1 millón de partes de sal, o la cantidad de yodo que se agrega a la sal es pequeña. Entonces el riesgo se puede administrar parejo en todo el país. ¿Cómo se controla? Con yoduria. La yoduria es el mejor método para determinar cuál es la ingestión de yodo. Y ahí uno lo va regulando cortito. El doctor Fiandra, que era un distinguido cardiólogo uruguayo, nos manda un día a decir a la comisión si había alguna forma de administrar el yodo que no fuera a través de la sal. Y le mandó a la comisión decir, que debido a que nosotros compartíamos plenamente la necesidad de disminuir el consumo de sal, íbamos a aumentar la cantidad de yodo y se pasó de 30 a 40 partes por millón para poder mantener también el aporte de sal a la población, porque no hay otro método económico, fácil de hacer y que llegue a toda la población como la sal para administrar el yodo a la población. Cuando se bajó o se aumentó la cantidad de yodo, a los 3 o 4 años hizo el estudio y estaba dado algo por encima del ideal de la población, y ahí se bajó. Pero bueno, al nivel del mar y del lejos del mar, la diferencia es notoria, la cantidad de yodo que tienen unos y que tienen otros. La vitamina D, le voy a contar la verdad, para mí es medio misterio, porque mi cuñado, que tiene 50 y pocos años, que es pescador, que se va a las 7 de la mañana a la playa y vuelve a las 3 de la tarde, y es negro como carbón, hace poco necesita vitamina D y le dio baja.
Le pregunté a la profesora de endocrinología, decime una cosa, que en verano no hay que cambiar la dosis de vitamina D para la gente, porque obviamente, bueno, hay un poco más en invierno, pero yo la tomo todo el año, porque igual la dosis a que llegaste en verano no llega a ser tan alta como para tener efecto secundario. Entonces, lo que parecería que aún los que reciben sol no tienen, lo que es el sol es muy soleado, no forman la cantidad de vitamina que uno se imaginaba que debía ser ideal. Mucho más explicación que eso no les puedo dar, pero creo que no hay. Que no solo no se puede dar, me parece que no hay mucho. Bueno. Yo tengo una pregunta parecida, pero dirigida hacia la vitamina D. Venimos de Montevideo y los dermatólogos están iniciando toda una campaña de prevención de los cánceres de piel y bueno, por mi piel uso pantallas solares, ropa especial para cubrirme, estoy siempre cubierto. Y digamos, ¿se puede ver alguna influencia de estos elementos, es decir, una protección es decir, masiva contra el sol y aumento de casos de hipovitaminosis D? Les cuento. Este es un tema bastante reciente. Y el tema bastante reciente me trajo algunas inquietudes, sobre todo cuando empecé a preparar esto y averigué un poco cómo era. Yo me pregunté por qué en Uruguay hay tanto hombre, como decía el doctor Sirio, vinculado al mar, vinculado a la playa, vinculado al sol. Y me dijeron, doctor, ahora se indica mucho que la gente no vaya al sol a horas del mediodía, que es el sol que perpendicularmente sobre la piel actúa más en la formación de vitamina D. Segunda cosa, hay mucha gente que usa protector solar. Entonces, evitar exposición al sol y los protectores solares harían que la gente tuviese menos vitamina D y fuera necesario. Hay cosas que uno no entiende mucho. Pero por otro lado, leí dos cosas. Que para no disminuir la producción de vitamina D, la gente se debe exponer al sol antes de las horas en que está limitada, antes de las 10 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Hay trabajo que dice que a esa hora el sol no sirve. Otro trabajo que dice, bueno, pero ante lo que esos dermatólogos hay que contestarle, que la gente debe ponerse al sol 5 a 10 minutos, y con 5 a 10 minutos la cara y los miembros expuestos al sol alcanza para formar la vitamina D. Y bueno, si es tan poco tiempo, ¿por qué falta tanto? Si es el protector solar, si no se pone el protector solar en los brazos, y es raro que no se lo ponga más de una vez cuando va a la playa, que está en la playa ahora. O sea, me parece que todavía no hay una explicación muy feliz para lo que usted quiere preguntar. Bueno. Es apasionante lo que Carlos menciona de los protectores solares, porque estamos viendo los chicos que están jugando en la pileta y se los embadurna totalmente con protector solar pensando que, bueno, que el cáncer de piel, que todas estas cosas que sabemos, y nosotros hemos vivido al sol toda la vida y bueno, vamos más o menos bien. Es decir, que va a haber que lograr un equilibrio. Con 5 minutos me parece que la cosa no va acá. Sí, me parece que todavía va a correr mucho agua por el puente. Ahora los niños tienen las camisitas o los buzos, ¿cómo se llama? De manga larga para proteger del sol. Todos los niños aceptaron eso, porque curiosamente uno los ve en la playa vestidos, totalmente empadurnados. Hay algunas más blancas, hay algunas más blancas que quedan blancos. Bueno, yo hace poco fui a la dermatóloga y me dijo, todos los días póngase protector, y me dio un protector especial. Póngase la cara y las manos el protector solar. Me sacaron una cosita que tenía por acá. Y le digo, ¿todos los días? Sí, nublado también. Nublado también. Porque también Claro, la célula también le van a hacer mal. Así que dentro de poco, no sé, si le hacemos caso a ellos, va a estar todo más blanquito. Hay una pregunta, César, otra vez. Hay una pregunta que llega por la red. Es una pregunta realizada por Néstor Campos y pregunta al doctor Salveraglio, ¿el déficit de vitamina D está baja porque se estudia? No le entendí bien no le vi bien la pregunta. Está baja porque se estudia. No. Si no se estudiara, calcula que no estaría tan baja. Claro, es una afirmación que él hace. Hay otro mecanismo aparte. Es baja porque se estudia. Ahora porque se estudia. Hay otro mecanismo aparte de la piel para su síntesis,
es uno de los el uso de los bloqueadores de sol en forma masiva ha tenido un efecto colateral. Creo que hay parte de la pregunta que usted ya lo ha contestado. Lo que es cierto es que hasta hace unos años no había, Gracias. no se determinaba la vitamina D. Ahora hay una epidemia de pedirle vitamina D a todos, esto se llama de rutina. Y ella llamativamente es mucho más baja de lo que todo el mundo se imaginaba. Y bueno, del sol ya lo hablamos. Referido al sol, en la provincia de Córdoba estaban los hospitales de tuberculosos, y esos hospitales de tuberculosos tenían una rutina pautada de exposición de la gente al sol, era por la mañana, y exponían generalmente la espalda, que era la mayor cantidad de superficie de piel posible. Eso ocurrió casi hasta la década del 60. Después del 60 los hospitales en Córdoba cerraron, pero había miles de tuberculosos que se trataban de alguna manera, tenían eso a favor, que era el sol nada más, y lograban ciertos beneficios. En Uruguay una familia de apellido Gallinal donó 2 hospitales para tratar a los tuberculosos con la exposición al sol. Uno era el Hospital Marítimo, llegando a Punta del Este, a la derecha, ahora no está más, pero un hospital bastante importante. Y el otro ahora es una colonia de vacaciones para niños, que está en la mitad de la Rambla de Montevideo, que tenía, ¿cómo se llama eso? Esos sillones, reposeras, para poner, sobre todo de Montevideo para niños del sol, y el otro llegó a funcionar poco. Pero el tratamiento con sol de la tuberculosis era clásico, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, no habiendo más preguntas, muchas gracias, doctor Por favor, Salverario, gracias a ustedes. por su aporte.